Hola, bienvenido al primer podcast llamado Con Tinta Verde, que pretende analizar situaciones y experiencias económicas y financieras de diversas industrias en Puerto Rico. Para empezar rápidamente, mi nombre es el CPA Eduardo González Green y tengo el placer de recibir a Félix Aponte. Gracias por la invitación. Un verdadero placer, un honor estar aquí compartiendo y en el primer programa. En el primer programa. Félix, vamos directamente al grano. Tú tienes dos roles importantes. Uno, el fundador de Agranel y segundo, presidente de MIDA. ¿Puedes explicar cuáles son los roles en cada uno o a tu experiencia? Sí, mira, comenzando por a granel, pues soy fundador de la cadena hace 11 años. El concepto de una cadena de dueños independientes, organizarlo, darle estructura, donde hoy, pues, día gracias a Dios y al trabajo de todo el equipo de trabajo y los socios accionistas, pues somos la tercera cadena voluntaria de Puerto Rico, a mucho orgullo. Originalmente era el accionista, único accionista. Ahora hay 23 accionistas, o sea, que sean todos los dueños de la cadena, pues por el modelo de cadena voluntaria, pues estamos ahí en el proceso y tratando de echar para adelante lo que es la industria alimentaria. Como presidente de MIDA, pues también es para mí un verdadero placer haber podido y que la matrícula de MIDA me haya dado la oportunidad de dirigirlo. MIDA, pues sabe que es la Cámara de Mercadeo y Distribución de Alimentos. Es el gremio más importante ahora Sí. mismo que tiene que ver con toda la industria de alimentos, donde pues nosotros, aparte de ver y legislar sobre nuestra industria, nos encargamos de esa línea de suministro, desde la manufactura hasta la mesa, el plato de comida que llega a cada puertorriqueño. Qué gran reto, qué interesante. Te pregunto, en la industria de supermercado existe una gran competencia. Hay bastantes supermercados. Recuerdo que en algún momento se cuantificó y habían, digamos, 800, 600 supermercados disponibles. ¿Cuáles son los retos que empresa presenta o enfrenta un supermercado hoy día? Mira, el primer son unas 650, Sí, 700 puertas entre que reúnen todas las cadenas de supermercados. Eh, Hay cabida para todos. O sea, tenemos una diversidad de consumidores increíble, donde cada cual pues tiene sus exigencias y cada uno de estos supermercados, de estas cadenas de supermercados, pues tiene ese atributo que busca cada consumidor. Cada vez es más fuerte, es más duro en términos de los retos que tenemos como industria, como en el país, a nivel de país y a nivel mundial. O sea, cada vez hoy día estamos operando todos los comerciantes, y me atrevo a hablarlo y decirlo, en un marco de incertidumbre, donde no sabemos, o sea, sabemos lo que pasó ayer, que estamos corriendo hoy, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Entiéndase, pues el tema de los aranceles, el suministro. Antes se podía comprar aquí, ahora hay que comprarlo acá. Ahí hay un delay entre una cosa y la otra. Y es lo que hace difícil por lo menos mantener un suministro, pero lo logramos, lógicamente. pero típicamente sería más detenimiento en las compras, porque si no, el consumidor se impacta. Tú tienes que hacer una compra brutal o bien buena o a buen costo para eventualmente dárselo al consumidor. Claro, aquí no es vender mucho, es saber comprar. ¿Sabe? Ahí es que empieza la base Se gana cuando se compra. se gana cuando se compra, correcto. Por ejemplo, mira, en los últimos años, el estudio de radiografía, en el cual Sí, tú colaboras con nosotros sí. también, refleja una tendencia, vamos a irnos en los últimos 5 años, una tendencia bien marcada en lo que es la conducta. Sé qué quiero, qué voy. Y vemos, al igual que nosotros como industria buscamos alternativas, el consumidor va buscando más, lo que nos pone entonces a nosotros a trabajar más, muchas de estas condiciones son económicas. O sea, y busca rendir el dinero, busca cómo trabajarlo. Hemos visto cómo el gasto promedio del consumidor básicamente se ha quedado ahí estático, pero se lleva menos cosas Menos cosas en la canasta en básica. la Sí. canasta básica. Entonces, llega a ser uno o llega a crear unos hábitos donde nos pone a nosotros como industria, ¿verdad? Si queremos seguir en esto, tenemos que entonces complacerlo, buscar alternativas. Por ejemplo, antes las marcas nacionales, tú ibas a comprar X papel toalla, por ponerte un Sí. ejemplo, de X marca, que es la que siempre compro. Pues yo voy a buscar esa marca. Ahora no. El consumidor va a buscar papel toalla, va a buscar papel sanitario, va a buscar, o sea, un detergente de lavar.
O sea, que se ha ido modificando en base a sus necesidades y muchas de ellas, la gran mayoría son económicas. Tengo varios retos que en el mercado. Uno es la mano de obra. El asunto del aumento en el salario mínimo impacta toda la red dentro de un supermercado, porque lo que aumenta al salario mínimo tienes que escalonarlo con el resto de los empleados para tener justicia. ¿Eso también ha impactado a los supermercados? Totalmente de acuerdo. Entonces, una cosa, yéndonos por esa Sí. misma línea, interesante punto que acabas de tocar. Si tú le aumentas lo que acabas de decir, aumentas a un empleado y tienes a otro que ya estaba aquí, automáticamente eso sube. Entonces, en la industria de alimentos me atrevería a decir, ¿ok?, que nosotros no trabajamos con el salario mínimo. O sea, nosotros estamos sobre el salario mínimo primero para poder retener a ese empleado, y muchas veces pues se nos hace bien cuesta arriba el poder, porque ¿dónde termina todo? En la góndola. O sea, entonces el impacto es bien fuerte. Y algo que no he mencionado, que yo creo que es ahora mismo lo que nos impacta mucho en la operación de un supermercado, es la energía. O sea, para que tengas una idea, una tienda, 25, 30 mil pies, el bill de luz está sobre los 45, 50 mil dólares. Señor, O sea, imagínese. eso es para que tengas una idea. Es una tienda promedio pequeña. Por ejemplo, el caso de la tienda de mi hija, que tiene la granela allá en Bayamón, es una tienda pequeña, un express. El bill no baja de 9 mil dólares. O sea, entonces, a eso le sumas energía, le sumas el costo de la mano de obra, o sea, y es una industria donde el margen es bien pequeño. O sea, y tienes, ¿verdad? Tienes clientes también de la industria. Sabes que el margen es bien pequeño, donde nos pone a nosotros a ponernos, como decimos acá en el campo, el cuchillo en la boca, a pelear con, o sea, que si mira, el flete de aquí, quítame este impuesto de acá, el impuesto al inventario. Ahora mismo que estamos a base de mira, que lo que fue un logro grande para nosotros, eliminamos el costo de la inspección de vagones. O sea, 20 aquí, 30 allá, 40 allá. En la cantidad de contenedores que se importa a Puerto Rico es mucho dinero y se pudiera reflejar en la góndola. Hay un punto importante a los amigos que nos están escuchando. El gross profit en Estados Unidos posiblemente sea como 5 puntos más, 4 a 5 puntos más que lo que tenemos en experiencia en muchas ocasiones en Puerto Rico. Y un factor bien determinante, allá se gana más, acá la inflación también nos está afectando importantemente. En algún momento, como estábamos en MIDA, analizamos el costo de un ítem en Estados Unidos versus uno en Puerto Rico y era como 14% más el mismo ítem en Puerto Rico, el mismo ítem, pero un poco más caro. Sí, entonces, mira, otro detalle no menos importante que lo mencionaste al principio, Eduardo. Aquí hay muchos supermercados, hay muchas cadenas de supermercados. Y para una población de 3.1 habitantes aproximadamente, Sí. que es lo que tenemos, por lo tanto, tenemos que pelear para poder llevar ese consumidor a la tienda. ¿Y cuáles son las estrategias que a veces piensan, ¿verdad? Que compramos barato o que estamos regalando el producto? No, son estrategias que utilizamos donde bajamos los márgenes, ¿ok?, para poder tener un precio atractivo y poder mantener ese consumidor y capturar ese consumidor. Y en muchos casos, en una portada de un shopper tú puedes ver 2 y 3 artículos bajo costo. O sea, por debajo del costo para poder manejar, poder llevar ese cliente a la tienda. ¿Dónde está el truco, como decimos acá, el truco o el secreto de cada operador de supermercado? En tenerla bien mercadeada, en tenerle alternativas. Yo te diría que una de las cosas que carecemos aquí en Puerto Rico en mucho comercio, el servicio. O sea, el tema del servicio es algo que posiblemente un consumidor vaya a un establecimiento, lo tenga, ¿ok?, y no va a mirar el precio simplemente porque le dieron un buen servicio. O sea, eso entre varias cosas, no es meramente vender barato, es qué estrategia vamos a utilizar nosotros cuando ese cliente entre por esa puerta. O sea, la estrategia es buena, llevé al cliente, pero si el cliente llega y me compró los especiales, estamos fritos, como decimos. O sea, no tenemos ese margen de ganancia. La estrategia está en qué adicional a eso le puedo ofrecer o qué le puedo vender a ese consumidor simplemente con entrar al Pues local. ahí te llevo otra idea, otro asunto importante, que hay una conciencia de nutrición bien importante ahora. Y he visto muchas tiendas de diferentes cadenas haciendo algo diferente. Al principio, cuando llegas a la tienda, productos preparados, más saludables. ¿Cuál ha sido tu pensamiento de qué debe hacer el supermercado respecto a eso? Bueno,
tenemos que acoplarnos. El último estudio ahora de radiografía, de hecho ya varias cadenas han publicado las nuevas estrategias en cuanto a nutrición. La gente se está cuidando más. Eso es un consumidor que posiblemente no mire más la salud que el precio, pues entonces tenemos que brindarle esa oportunidad. Ya muchas tiendas están, inclusive de nosotros a granel, ya inclusive en el primer pasillo estamos incorporando productos de buena nutrición, que son productos buenos. Otro fenómeno, no menos importante, el GLP-1. ¿Sabe? Sí, Son las inyecciones, sí. eso ha cogido una modalidad. Y en el último estudio, en base a las 1.600 entrevistas que hicimos, el 8% de ese consumidor está con el GLP-1. Y ese consumidor va buscando otro tipo de alimentación más específica. O sea, y tenemos que irnos ya moviendo. Estando en Estados Unidos la vez pasada, el año pasado, en la convención de NGA, hablaban mucho sobre esto, Ozempic y cada uno de esos productos, y cómo la tienda tenía que cambiar, darle más producto a esa gente, porque está creciendo mucho el mercado en Estados Unidos, de la gente que consume este tipo de Ozempic y otros productos Sí. similares. Y mira, y hay que velarlo porque no es solamente cambiar el hábito de ese consumidor, es que está comprando menos. ¿Ok? O sea, y el ticket en cuanto a la variedad del supermercado, pues va a bajar. O sea, no necesariamente es porque la gente dejó, sino que cambió un hábito donde necesita menos comida y menos compras. ¿Sabes? Y eso pues vacía el carrito. ¿Ok? O sea, y tenemos que estar bien pendientes de eso, cómo podemos nosotros como operadores poder cambiar esa mentalidad o poder ofrecerle productos adicionales para que eso no suceda. O sea, estamos hablando, como hablamos ahorita, un supermercado, los costos operacionales son exageradamente altos y son bien retantes a la hora de poder nosotros poder seguir hacia adelante o comprar otra tienda o seguir creciendo. Tenemos que trabajar con las que tenemos, poder seguir cumpliendo con esa ¿cómo es? Exigencia del consumidor y a la misma vez es lo que hace lo que hablamos al principio, crea un negocio de incertidumbre. ¿Ok? Porque no tenemos una base de dónde pararnos o porque el metro cambia todos los años. Sí. O sea, y ahí es donde hace retante este negocio. Te pregunto, vivimos hace un tiempo atrás los huracanes, vivimos una pandemia, ¿cómo la industria de supermercados y también elaboración y demás, todos ellos, distribuidores, cómo se han preparado o qué han aprendido? Mira, yo creo que María fue una enseñanza fuerte en términos de cómo prepararnos, pero la pandemia cambió el tablero de juego. O sea, cómo se compra, cómo se consume. eh, estamos mucho mejor preparados ahora en términos de un huracán, un desastre natural, porque tuvimos los dos escenarios, un huracán y un terremoto. Yo te diría, las tiendas en términos de sistemas de energía están mucho mejor preparadas. Tenemos mucha más capacidad en términos de lo que es el combustible, el diésel. En términos de higiene y sanitización de las tiendas, pues eso pues cambió en su totalidad. Hay muchas más exigencias ahora y estamos preparados para eso, para hacerlo. Tenemos una industria preparada. Tenemos suministro. Lógicamente llega el momento en que Puerto Rico pudiese tener entre todo su andamiaje de la industria de alimentos y por la naturaleza del impuesto alimentario, algunos 22 días de inventario. Tratamos de alegar un poquito individualmente, pero no hay forma porque nos cuesta. O sea, ahí estoy preocupado con ese tema porque siendo Puerto Rico con 22 días, los americanos, los supermercados en Estados Unidos tienen posiblemente 3 días más, 25 días. Ellos tienen a su elaborador o distribuidor a millas de distancia y nosotros lo tenemos a un océano de distancia. Y sí que entiendo que el CRIM es un impedimento para que tener el punto óptimo de inventario, asunto que no estudiaba en la universidad, de cuál es el balance que debo tener. Y Puerto Rico no lo tiene por la dificultad del CRIM. Creo que es una penalidad. Mira, en términos y hablando sobre el tema, nosotros también pertenecemos a la Asociación Latinoamericana de Supermercados. MIDA pues tiene una silla en la Junta Directora, la cual pues, la estoy ocupando en estos momentos.
Y cuando estamos hablando, ellos hablan de diferentes temas, cuáles son una de las dificultades para mantener un buen suministro de alimentos en Puerto Rico, salió el tema del impuesto alimentario. Para que veas, si nosotros lo vemos como algo absurdo, ellos lo ven totalmente ridículo. Pero ¿cómo ustedes tienen un impuesto al inventario, o sea, a lo que se consume? Y yo sé, pues mira, sí, lo tenemos. O sea, y es algo que yo creo que inclusive MIDA le ha dado diferentes alternativas al gobierno de cómo poderlo manejar y cómo poderlo trabajar, pero es algo, realmente es uno de los obstáculos que tenemos ahora mismo para nosotros poder mantener más días de suministros en Puerto Rico. O sea, a nivel de Latinoamérica, o sea, nadie lo entiende. O sea, ¿cómo es posible que ustedes tengan un impuesto al inventario, a lo que se come, a lo que se consume? Parecería un impuesto a la riqueza. Parece un impuesto a la riqueza ese asunto y va en contra de lo correcto de mantener el nivel de inventario que debo tener en mi operación. Esperen la segunda parte de este podcast con tinta verde. Hasta luego. Rayos! Miren, con tinta verde, no hay duda. Lo vas a poner ahí para el carajo.